Estimados amigos, con ustedes el profesor Luis Emilio Torres, estudiante del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente. En esta ocasión, conversaremos sobre la política pública implementada por Estados latinoamericanos para el financiamiento de la gestión académica de las universidades públicas. Ahora bien, para estudiar el contexto del financiamiento de la educación superior es necesario comentar que la institución universitaria comenzó cerca del siglo o a mediados del siglo número 12, así lo señalan varios autores, ¿no? A mediados de la Edad Media. En este momento, las universidades se constituyeron básicamente sobre la función de la enseñanza. eh, Posteriormente se dio un proceso de expansión de la organización académica en el resto de Europa Occidental y a posterior se dio el proceso de trasplante fuera de Europa Occidental y la primera región donde se trasplantó la organización académica fue precisamente para la región latinoamericana. Es así como sucesivamente observamos que algunas reformas llevadas a cabo por la Universidad Alemana introducen la nueva función, como es la función de investigación o la función investigadora de las universidades, y posteriormente la modernización del modelo de la universidad norteamericana aporta, si se quiere también, una función que es la función de la extensión universitaria o la extensión social o las relaciones sociales que debe tener la universidad o lo que es la transferencia cultural. Bueno, es así como tenemos un primer alcance del contexto de la Universidad Latinoamericana, ¿no? Un modelo que ha sido influenciado por la Universidad de Salamanca y además ha sido influenciado por muchos otros modelos como su función de investigadora, como ya lo señalaba, la Universidad Alemana y la extensión social de la Universidad Norteamericana. Pero la Universidad Latinoamericana sella su identidad, pudiésemos decirlo, posterior a la reforma de Córdoba en 1918. La reforma de Córdoba le da una connotación política y social distinta o propia que caracteriza a la Universidad Latinoamericana. En otro aspecto, la región latinoamericana siempre ha estado contextualizada por grandes brechas sociales, experimenta grandes tasas de desigualdades, pobreza, desnutrición, falta de una ciencia pertinente, entre otros mecanismos que hacen propio que la región sea un país subdesarrollado y que todavía viva, por ejemplo, de la exportación mayoritariamente de productos semi elaborados o de productos de materia prima, ¿no? Es allí esa situación la que plantea grandes retos y grandes desafíos a la Universidad Latinoamericana en un contexto inclusive de la internacionalización de la educación superior, en un contexto de la nueva era de la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento inclusive ya tiene otro tipo de valor. O sea, en este sentido, el informe CINDA precisa al menos tres elementos claves de los que pueden ser los retos que ha experimentado la educación superior latinoamericana en estos últimos 5 o 6 décadas. El primer reto que enfrenta la Universidad Latinoamericana ha sido el incremento masivo de la matrícula escolar. Pasó de 1.862.000 estudiantes en el año de 1970 a 21.872.000 estudiantes para el año 2008, tal como se muestra en esta diapositiva de acuerdo al informe CINDA 2011. El segundo reto que tiene la Universidad Latinoamericana es la responsabilidad de generar ciencia apropiada y pertinente para la realidad latinoamericana. Como es bien sabido, la mayoría de la ciencia que se genera en la región latinoamericana es propia de las universidades públicas. En este sentido, deben existir algunas situaciones a resolver. Dentro de las situaciones a resolver que tienen las universidades latinoamericanas está como propósito potenciar el desarrollo sostenible de la región latinoamericana frente a las consecuencias de un modelo desigual como lo es la globalización de los mercados. Para ello, las universidades deben procurar modelos de producción de alimentos, independencia tecnológica, mecanismos que conduzcan a la justicia social, la participación de la democracia, equidad, respeto y la cultura de los pueblos y entre los pueblos, superar los índices de pobreza, desnutrición y otras desigualdades que están presentes aún en la región latinoamericana.
Una vez identificados los dos primeros retos, de acuerdo al informe SINDA 2011, en el cual nos presenta el primero como la masificación de la educación superior en la región, y ya hemos visto cómo se ha incrementado la matrícula de manera exponencial. El segundo reto que plantea para la educación superior latinoamericana es precisamente la de generar ciencia pertinente, ciencia apropiada para la región latinoamericana, que le permita a la región superar las brechas de desigualdades y tecnológicas que tiene aún frente a los países desarrollados. En tal sentido, el tercer reto que presenta el SINDA es el siguiente. Como tercer reto, presenta SINDA la fuerte contracción económica de la cual ha sido objeto las universidades públicas para llevar a cabo los dos primeros retos. Como es sabido ya, es el reto de la masificación y el reto de generar ciencia pertinente en la región. Antes de analizar la contracción económica que sufren las universidades públicas, es importante señalar que la educación superior latinoamericana en este momento se encuentra financiada por dos fuentes de orígenes distintas. Una que obedece al sector privado, el cual tiene casi cerca, en este momento, de acuerdo al informe SINDA 2011, tiene casi el 50% de la educación privada, ¿no? O matrícula de educación privada, y el otro 50% está financiado por fondos públicos del Estado. Fondos públicos del Estado que, dicho sea de paso, han venido incrementándose exponencialmente en las últimas décadas. Así lo señala García Guadilla, que dice que se le reconoce el esfuerzo amplio que han hecho los estados latinoamericanos, a pesar de ser estados en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, lo cual se le comprende fácilmente el esfuerzo económico que hace para poder elevar el porcentaje del PIB como se ha venido elevando en las últimas décadas, pero que aún se constituye como un financiamiento insuficiente en materia de educación superior. Para poder acercarnos a la comprensión de esa contracción económica que sufren las instituciones o las universidades públicas en realizar una mejor gestión académica que propicie mejores resultados para sus sistemas educativos y por ende al desarrollo de sus países, es importante contextualizar un poco lo que es el financiamiento de la educación superior, determinar, por ejemplo, qué política pública tiene definida el Estado y en materia de educación superior, y cómo se enlaza esta política con los mecanismos de financiamiento, poder estudiar cuáles son los mecanismos de asignación, cuáles son las fórmulas que utiliza el Estado, si las utiliza para poder hacer la distribución de esos recursos públicos. Es importante poder determinar si el Estado, dentro de su política pública, financia a la demanda, que en este caso la demanda serían los estudiantes, o financia, por el contrario, la infraestructura de la oferta, que la infraestructura de la oferta son las universidades públicas o pudieran ser universidades privadas también. Ese caso está presente en la región latinoamericana. En fin, poder determinar también cuáles son los modelos de gestión propia que tienen las universidades a lo interno, ¿no? Si le están dando el mejor uso o el mejor manejo eficiente de esos recursos, y cómo hacen o cómo procuran generar una rendición de cuentas a través de un sistema de evaluación o no que tengan las universidades. En este sentido, eh, amplio, queremos decir que el tema de financiamiento no en vano ha sido el más discutido en las últimas décadas. Es así que Carmen García Guadilla señala en el año 2002 que una de las reformas más discutidas en los 90 ha sido precisamente el financiamiento público de la educación superior. Es así como nace el interés de estudiar la relación Estado-Universidad. Los estados están obligados a disminuir las brechas sociales, políticas, tecnológicas y económicas que están presentes en la región latinoamericana. Para ello, una de las vías es concertar una estrategia con su sistema de educación superior mediante el diseño de políticas públicas efectivas para tales fines. Es por ello que la investigación procura estudiar cuál es el financiamiento de esas políticas públicas y de qué forma las universidades públicas, mediante la gestión o la ejecución de su gestión académica, aportan resultados efectivos para el desarrollo de sus naciones como un todo. Es así entonces como llegamos al objetivo general: explicar la relación existente entre la política de financiamiento público implementado por los estados latinoamericanos para la gestión académica en las universidades públicas
y los resultados alcanzados en su sistema de educación superior en el periodo comprendido entre el año 2005 y el año 2010. Existe una amplia bibliografía y antecedentes en materia de educación superior relativas al financiamiento público de la educación superior. En este proyecto nos vamos a enfocar en 5 antecedentes claves, primeramente, que darán lugar seguro al estudio de muchos otros más, ¿no? Queremos iniciar desde un antecedente histórico, completamente histórico, fechado en el año de 1986 hasta lo último que hemos tenido escrito en la región por la doctora Carmen García Guadilla en el año 2006. Bueno, sí, el primer antecedente que presentamos es Costas Mesías del año 1986. Los estudios de financiamiento de la educación superior en América Latina, respuestas, tendencias y lagunas. Caracas, Cresal, UNESCO. Como segundo antecedente tenemos UNESCO 1996, la educación superior en el siglo XX, visión de América Latina y el Caribe, tomo 2, Caracas, Cresal, UNESCO. Nuestro tercer antecedente, García Guadilla Carmen, 1998, situación y principales dinámicas de transformación de la educación superior en América Latina, Caracas, Cresal, UNESCO. El cuarto antecedente, García Guadilla Carmen, 2004, el difícil equilibrio, la educación superior como bien público y comercio de los servicios, implicaciones del Acuerdo General de Comercio de Servicios, Cuenca, ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nuestro quinto y último antecedente, García Guadilla Carmen, 2006, financiamiento de la educación superior en América Latina, en Juni 2006, la educación superior en el mundo, la financiación de las universidades, Madrid, Ediciones Mundi Prensa. Ok, el primer antecedente del profesor Mesías Costa, sin lugar a dudas, es un antecedente histórico valioso. Él mismo trata, fue un proyecto financiado por la UNESCO y la antigua CRESAL y trata sobre un recuento histórico de cómo se inició el estudio del financiamiento en la educación superior en el caso latinoamericano, cómo se incorporaron los elementos o los organismos internacionales en relación a este estudio y un balance en la década de los 70 y a mediados de los 80. En el segundo caso, tenemos un documento publicado por la UNESCO que es la educación superior en el siglo XXI. Este documento nace a propósito de la discusión previa que se llevó en la Universidad de La Habana en el año 96, previo a la primera conferencia mundial de educación superior ejecutada por la UNESCO en el año 98. Acá recoge en un capítulo todo el estudio de los pensadores de la región latinoamericana en relación al financiamiento. Por eso consideramos que es un texto también de consulta obligada. En el tercer elemento tenemos un proyecto llevado a cabo por la Cátedra de la UNESCO en Bogotá, en este caso gerenciado por la doctora García Guadilla en el año 96. Recogió el informe de 19 países que se realizaron diferentes tópicos en materia de educación superior y muchos de ellos se vincularon al financiamiento. Entonces, en tal sentido, este texto, inclusive yo creo que este proyecto no ha existido un proyecto de esta magnitud nuevamente en la región. Fue el primero y yo creo que es de consulta obligatoria, al igual que los anteriores, para poder comprender lo que sucede hoy en la región latinoamericana. En el cuarto caso tenemos una serie de documentos, productos de que posterior al año 2000, eh, cuando sale el Acuerdo General sobre el comercio de los servicios y cuando se establece que la educación superior que es un servicio transable como mercancía, esto despertó en los académicos de la región latinoamericana las alarmas, producto de la gran influencia que ha tenido la Universidad Latinoamericana con su corte social, con su aspecto de gratuidad, entre otras cosas, y este acuerdo lesionaba fuertemente lo que podemos caracterizar como la trayectoria principalmente de la Universidad Latinoamericana. Entonces, es un texto o es un proyecto o varios proyectos de obligatoria consulta porque vienen a definir muy bien cuál es el verdadero interés de la educación superior, tanto en el bien público o como un servicio transable, ¿no? Entonces, creo que esto en el contexto actual de la internacionalización, de la cooperación,
inclusive de la globalización. Es interesante el estudio de estos términos para poder determinar cuál debería ser la función de las universidades públicas y en qué sentido conocer cómo se explican las políticas públicas de los estados. El último proyecto es un texto también escrito por la doctora García Guadilla del año 2006, el cual es el último texto escrito sobre financiamiento público de educación superior en la región latinoamericana a propósito del compendio que sacó la UNI en el año 2006. Entonces, en este sentido, creemos que esta es los antecedentes básicos y además de la consulta de una amplia bibliografía en diversos temas que seguramente se irán construyendo, aparte de los que ya tenemos, en relación al estudio del arte de este tema. En este sentido, pasamos a conocer rápidamente lo que es el aspecto metodológico de la investigación. Como aproximación del ámbito metodológico, tenemos que la investigación es explicativo. Su carácter es completamente documental. Se realizará un análisis cualitativo partiendo de la elaboración de una matriz de registro y análisis de datos encontrados en las investigaciones previas y demás trabajos científicos en el área de los sistemas educativos latinoamericanos del financiamiento de la educación superior, estableciendo las políticas públicas para el sector universitario y consulta de base de datos establecidas por organismos internacionales.